medidas necesarias para estabilizar los mercados de hidrocarburos. El precio se ha disparado por esta guerra en Medio Oriente. Eso incluye la posibilidad de recurrir también a las reservas estratégicas. También pues nos gustaría pues entrar en este tema, abundar sobre el aumento del petróleo y cuáles son los posibles escenarios, sobre todo para México, ante los acuerdos de este G7, los bombardeos a zonas petroleras en Medio Oriente, y cómo le va a afectar a México, porque México es un país, sí, petrolero, pero bueno, importamos gasolina, se importa turbocina, se importa gas. Ramsés Pech, analista en temas energéticos, te saludamos con muchísimo gusto, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y poder platicar de este tema. ¿Cómo vemos este panorama? ¿Nos debemos de preocupar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero debemos entender, y si me lo permiten, como platicamos aquella vez que les expliqué cómo venía todo el contexto y se está cumpliendo, ahora vamos a platicar por qué se hizo esto, y es una estrategia que data del año 2017. Ustedes se recuerdan que es la primera vez que el presidente Trump toma la administración. En el año 2017, acuérdate que en el 2015 Estados Unidos ya era el principal y había empezado a exportar. En 2016 se crea la OPEP más porque tenían miedo de que Estados Unidos incrementara la producción y controlar el precio del barril. Y en el 2018 el presidente Trump cancela lo que se llama y vuelve a poner las sanciones a Irán por el problema que vimos y se salió de esta parte del acuerdo que se tenía con Irán en la parte nuclear y se salió y bueno, empezaron las sanciones. Ya para el año 2019 Estados Unidos se convierte en el primer país productor de petróleo crudo y de gas, y en el 2020 ve primera ventanita para poder influir en América Latina, en Venezuela, de la caída de producción de menos de 600,000 barriles, pero tuvo la pandemia. En el 2017 hay que recordar que el presidente Trump crea la doctrina que se llama Energy Dominance o dominación de la energía, que este año 2025 la volvió a tomar, se le han alineado las cosas y como platicamos en la vez pasada, ya tiene a un Venezuela que necesitaba dinero, ya tiene un aliado. A un Cuba que también se va a convertir en un aliado dentro de poco y Cuba se va a convertir en un polo para poder vender combustibles en el Caribe y en Centroamérica, con las reuniones que vimos en el fin de semana. Y vemos que Irán era uno de los países, independientemente de la parte nuclear, que ya no estaban siendo soportados en el Medio Oriente, tanto económicamente, financieramente, y era un riesgo para el Medio Oriente. Muchos de los países del Medio Oriente ya habían diversificado su forma económica, no solo el petróleo crudo, habíamos visto turismo, habíamos visto manufactura, tecnología, muchas cosas que se están haciendo en el Medio Oriente, e Irán ya no encajaba. ¿Por qué? Porque Irán, más del 50% de sus ingresos de la nación depende sobre todo de las exportaciones de petróleo crudo, y la industria del sector de hidrocarburos, que incluye toda la parte de extracción, petroquímicas y refinación, representa casi el 40% del PIB de Irán. Entonces esto ya no era sostenible. Entonces Estados Unidos se convierte ahora y cierra esta dominación de la energía con la última pieza que es Irán, y Israel se va a convertir en el polo sobre todo estratégico para el mar Mediterráneo de muchos países que hoy en día en el Medio Oriente tienen problemas en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Que vas a poder sacar por el mar Mediterráneo y subir por unos ductos que tiene Israel y salir al mar Mediterráneo, o los ductos que ya están construidos que llegan hasta Israel. Entonces ya con esta historia que acabo de comentar, vamos a platicar quiénes son los perdedores. Primero, va a ser China. ¿Por qué? Porque China no va a tener el petróleo crudo que tenía con Irán, y Rusia va a quedar China a la merced porque Rusia es el que puede venderle y hay que ver qué descuentos les va a hacer. India, Japón y Corea del Sur, junto con China, dependen el 84% de los productos que salen del estrecho de Hormuz, el petróleo crudo, van a estos cuatro países. El más dependiente del petróleo crudo es China, seguidamente de India, luego Corea del Sur y luego Japón. Pero vamos a ver vamos a ver en cuanto a la estrategia que tenga Estados Unidos en esta semana. Bien, Ramsés Pech, a ver, partiendo de esto y entre los perdedores, afortunadamente no mencionaste a México, pero ¿qué papel va a jugar México a partir de estos movimientos que ya nos describes? Y sobre todo saber, a ver, al día de hoy, ¿realmente hay una posibilidad de que el precio que ya se está viendo impactado sea por un bloqueo tal cual del combustible
que sale de Medio Oriente, o es un asunto más de especulación, de la manera en que los propios mercados están especulando al día de hoy? Bueno, miren, ayer el domingo que abrieron los mercados asiáticos a las 5 de la tarde, el precio del barril como subió a cuestiones de las 10 de la noche casi a los $118 por barril. Tanto el Brent como el WTI llegaron a esos valores, cuando hay siempre un diferente valor entre el Brent y el WTI, pero a las 10 de la noche casi tenían el mismo valor. Ya para las 2 de la mañana, cuando abren los mercados europeos, ya el precio del barril desciende por los $105, $108. Y ahorita ya estamos viendo en la apertura de los mercados aquí en el continente americano, en donde está Estados Unidos, ya vemos un precio del barril del WTI por debajo de los $100. Entonces, esto lo que vimos es un buen ejercicio en donde cuando existe una incertidumbre o una duda, y la duda era del estrecho de Hormuz, ante esta situación, y como ya estamos observando en los primeros días en la madrugada y ahorita en la mañana, que el estrecho de Hormuz no se va a convertir en un problema logístico del paso, sobre todo de petroleros. Sí se va a abrir el estrecho, no a la misma velocidad, sí vamos a ver ciertos cambios que se van a tener, y por eso vemos que el precio del barril ahorita está por debajo de los $100. Entonces yo creo que hay que entender dos cosas. El incremento del precio del barril es muy diferente de lo que sucedió en el 2022, porque fue una guerra de Rusia contra Ucrania y en donde Estados Unidos no intervino. Esto fue algo que ningún país intervino en ese momento, y bueno, fue lo que vimos, que se incrementaron los precios del barril. Ahorita, en esta guerra de Estados Unidos de Israel contra Irán, es controlada esta guerra por Estados Unidos, y hay un ataque directo y un control y estrategias, como ya lo anunció el presidente Trump, de ayudar a los seguros, a los barcos, que va a ser un nuevo mercado y competencia contra los seguros que da el rey en Gran Bretaña. Estamos viendo sobre todo la caída de muchos buques de Irán, más de 40 buques, y vemos un control aéreo por parte de Estados Unidos, y los países del Medio Oriente no han atacado, pero se han mantenido y no han sido afectados. Entonces, todo este conjunto, vemos que este es un control de Estados Unidos. Ahora, respecto a México, México sí va a perder, y está perdiendo, porque el año pasado exportaban más de 800,000 barriles. La mezcla mexicana hoy en día está alta, está por arriba de los $70, pero en el mes de enero solo exportamos 300,000 barriles. De esos 300,000 barriles, no más de 120, 140,000 van a Deer Park. El resto es el que se vende de exportación. Entonces, el que va a estar afectado directamente es Pemex, tiene menos ingresos en ese sentido. Y los otros que podemos ver en este sentido, en esta semana, claro, el consumidor en México va a tener un gran inconveniente, porque el día viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no dio estímulos a los combustibles. Es decir, vamos a pagar el 100% ante un precio del petróleo que se incrementó, y esto lo que vamos a ver en la gasolina regular, verde o magna, aunque esté en 24 pesos y está controlada, vamos a ver un incremento a nivel nacional entre unos 20 y unos 40 centavos. En la premium más o menos entre 40 y 80 centavos, y en donde el problema sí radica principalmente es en el diésel, que ya lleva acumulado casi $1, y yo estimo, con el precio del barril como se está observando, pudiese llegar casi a rozar los 28 pesos por litro. Y esto es importante, esto último, porque pudiera afectar el diésel a la primera quincena de marzo, y hay que ver los datos del INEGI, qué tanto nos afectó este incremento del diésel. Claro, y qué hay que decir de la turbocina también, Ramsés. Sí, la turbocina, bueno, lo que nos ayuda a nosotros, bueno, tenemos cerca a Estados Unidos, pero la turbocina sí se va a incrementar en países como en Europa y en la parte de Asia, ahí sí está incrementando. Pero hay algo qué bueno que me comentaste esto, porque también hay una confusión. A ver, en México nosotros no tenemos nada que ver con el mercado de gas natural licuado de Europa y Asia. Allá está valiendo casi entre $20 y $30 el millar de BTU. Nosotros somos un mercado que nos mandan el gas natural por ductos. Ahorita está entre 3 y 3.40. Ahorita en la mañana estaba observando. Tenemos un gas barato. Qué bueno que estamos cerca de Estados Unidos y nos mandan por medio de ductos y no por medio de una planta de compresión, un barco y descompresión, porque eso incrementa el precio, como lo vemos en Europa y en Asia. Ahorita Europa tiene un problema porque está en los mínimos de almacenamiento en muchos años y tiene que empezar a llenar gas.
Entonces, lo que hay que ver ahorita es que México es muy diferente el mercado de Europa hacia del gas natural licuado, y creo que aquí el inconveniente que tenemos en México es que el año pasado estamos incrementando la importación referenciado al 2024, y esta tendencia va aumentando entre 4 hasta un 8%, y esto nos vuelve más dependientes de Estados Unidos en el gas natural. Y aunado a los resultados de Pemex, que vemos que hay menos pozos operando, esto nos va a causar muchos problemas, sobre todo para mantener la producción de petróleo crudo y de gas, que lo que sacamos nosotros es mucho gas húmedo y hay que meterlo en plantas para tener gas seco para la utilización en la generación de electricidad. Ramsés Pech, por favor, brevemente antes de irnos, ¿qué decirle a la gente de a pie que quizás está escuchando el análisis, tratando de entender, bueno, entonces tengo que preocuparme o no tengo que preocuparme porque van 10 días ya de la guerra y Trump... no hay para cuándo. No hay para cuándo. Trump dijo que quizás 4 semanas. ¿Sí hay algún motivo al día de hoy como para preocuparse por el precio de los combustibles? Si el precio del combustible llega a subir a más de $130, dejamos automáticamente no nos cobran el IEPS, es decir, 100% de estímulo, más de 130, 135. Y es un problema para el erario público, y entonces no hay dinero, porque del IEPS entra esperaban 500,000 millones de pesos. En la persona de a pie, ahorita lo bueno que estamos topados 24 pesos la gasolina verde, que es la que más que se utiliza. Pero en un momento dado que llegase a estar más el precio del barril, como lo vimos en la tarde de ayer, madrugada de hoy, pues bueno, va a ser un problema porque se va a aumentar. Pero vuelvo y repito, no nos preocupemos ahorita porque esta es una guerra que está Israel, Estados Unidos, está minimizando, no como la del 2022. Yo espero que el precio del barril debe mantenerse en promedio en este tipo de guerra, no entre 90 y $95. Eso es lo que yo espero en promedio. Y yo creo que lo que nos debemos de preocupar como gente y ciudadanos nosotros es el sector energético ya está en el mundo geopolítico, va a cambiar. Estados Unidos va a dominar la energía, va a dominar las cuestiones militares, va a dominar la parte del transporte, las tierras raras y todo. Y no por eso vimos que el fin de semana varios países de América Latina están con Estados Unidos, y creo que México debemos de empezar, ahora que dijo el secretario de Economía que estamos revisando lo del Tratado de Libre Comercio, poner el sector energético como algo prioritario, porque si no lo vemos desde ese punto de vista, nos vamos a ver afectados en el mediano y en el largo plazo. Bien, perfecto, Ramsés Pech, pues muchísimas gracias por el análisis, por la explicación, y nos quedamos con estos últimos 3 puntos, evidentemente. Gracias, que tenga buen día y gracias por la confianza. Gracias, Ramsés Pech, experto en temas energéticos.